Hola, ¿qué tal, profesor? Muy buenas tardes. Soy el estudiante Benjamín Samayoa y estoy aquí para enviar un video más acerca de las impresiones que tengo una vez que realicé las lecturas y he podido ver el video de la sesión de clase. Bueno, en realidad, profesor, en esta sesión me llevo impresiones o puedo consolidar impresiones que he construido a lo largo de casi estos 5 años que llevo como estudiante de la UVL, que realmente dio un giro revolucionario en mi manera de concebir a Dios, pero también la manera de concebir la Biblia como texto sagrado y la manera de ver y de interpretar también la iglesia y la misión de la iglesia. Algo que se mencionaba en clase, que mencionaba el profesor y que yo he podido escuchar durante esos 5 años es esta continua frase. La usaba también el profesor Ramírez Kid. Decía él: la Biblia no cayó del cielo, ¿verdad? Esta frase, cuando yo la escuché, profe, en un inicio, la verdad sí revolucionó mi manera de pensar, porque yo vengo de una denominación cristiana pentecostal fundamentalista, en donde la crítica al texto bíblico pues realmente es inconcebible, ¿verdad? Por la manera en la cual se concibe el texto como infalible, ¿verdad? Como inerrante. Entonces pensar en que la Biblia no cae del cielo, ¿verdad? Nos abre a nosotros la puerta de pensar en una posibilidad de intervención de la dimensión humana, ¿verdad? Bien decía el profesor en clase que la Biblia es el resultado de un proceso hermenéutico, es decir, de un proceso de interpretación. Y lo interesante de esto es que esta interpretación, ¿verdad?, es el resultado, ¿verdad?, de la experiencia que tiene un pueblo, de experiencias profundas que tiene un pueblo con Dios, ¿verdad?, y que decide plasmarlas en un texto utilizando un lenguaje, el lenguaje y la cultura de su tiempo. Eso es bien importante, porque nos abrimos a la dimensión contextual y a una dimensión dinámica del texto bíblico, porque no se queda estático, ¿verdad? Que yo considero esa es la principal área de oportunidad o el principal error, realmente no sé cómo mencionarlo, que tiene pues el fundamentalismo o las interpretaciones o lecturas tradicionales de la Biblia, ¿verdad? Que se vuelven tan estáticas, se vuelven tan dogmáticas, que pierden en verdad su efecto en el contexto en el cual el texto bíblico es leído. Entonces, al pensar nosotros en una teología contextual, es decir, en una lectura del texto bíblico que no cae del cielo, sino que se lee en una experiencia y una vivencia específica que tiene una persona o una comunidad o la iglesia en su experiencia con Dios, nos abrimos a la posibilidad de cerrar la puerta a una teología rígida, ¿verdad? Y nos abrimos a la posibilidad de una lectura dinámica, donde podemos nosotros encontrar una lectura del texto bíblico que en la que podamos identificar nuestras experiencias, nuestras vivencias, nuestras heridas, nuestras aspiraciones propias del pueblo o de la comunidad que lee el texto bíblico. Y nos abrimos precisamente, ¿verdad?, a la oportunidad de experimentar a Dios en nuestra vivencia personal. Tengo aquí unas notas que quiero seguir yo compartiendo con ustedes. Algo que me llama mucho la atención es algo que se mencionaba sobre el ejercicio de la imagen y la imaginación contextual. Me llama mucho la atención esa imagen que teníamos que tenemos, ¿verdad?, en la plataforma acerca de ese Jesús, ¿verdad?, con muchos rostros, ¿verdad? Me gusta mucho porque creo que la imagen que nosotros hemos heredado de Jesús es esa visión occidental europea de un Jesús rubio de ojos verdes, ¿verdad? Que si bien le presentamos este Jesús a personas de África, ¿verdad?, o a los pueblos indígenas, a los pueblos latinoamericanos, es muy difícil quizá que nosotros nos podamos identificar con ese Jesús.
Por eso cuando yo veo esta imagen, puedo realmente comprender mejor, ¿verdad?, lo que llamaron en clase el ejercicio de imagen o la imaginación contextual, ¿verdad? Veía yo en clase y escuchaba a algunos compañeros mencionar, por ejemplo, me parece que que lo anoté, si no me equivoco con el nombre, mi compañero Isaías decía que Jesús no solamente tiene un rostro, ¿verdad? Y cuando yo escuchaba esto, yo realmente pensaba que no es solamente hablar de un rostro físico, sino es hablar de una faceta del rostro de Jesús en la vivencia o en la experiencia que tiene una persona de acuerdo a su contexto, ¿verdad? Entonces puede ser un Jesús andino, puede ser un Jesús asiático, puede ser un Jesús africano, pero repito, yo concibo no solamente cuestiones físicas, sino cuestiones del rostro de la experiencia, ¿verdad?, cultural del pueblo que está interpretando o la persona que está interpretando a Jesús. Y también mencionaba, perdón, una compañera, que cada cultura interpreta y representa la experiencia de lo divino desde su propia realidad social y cultural, desde el misterio, eso yo puedo añadir, desde el misterio de la experiencia humana. Y aquí yo pienso algo. Yo ayer platicaba con un amigo pastor y reflexionábamos precisamente sobre que cada ser humano tiene una experiencia propia con lo divino. Y muchas veces tendemos nosotros a ser excluyentes o peyorativos cuando la experiencia del otro es distinta a la nuestra. Y caemos en un dogmatismo, ¿verdad? En un dogmatismo lacerante, en un dogmatismo que, lejos de construir caminos de paz, se vuelve excluyente. Y eso precisamente se ve reflejado en la dimensión eclesiástica. Vivimos en una época, desde hace años, ¿verdad?, de defensa de la sana doctrina o de la verdad, pero la realidad es que este concepto es muy volátil, porque la sana doctrina se entiende como sana doctrina dependiendo del grupo religioso, la definición que cada grupo religioso le dé, y catalogamos como sana doctrina nuestra experiencia, nuestra interpretación del texto, e inmediatamente tendemos a ser peyorativos o a desacreditar, la experiencia de otro grupo, la experiencia de otra persona, y si no concuerda, ¿verdad?, con nuestra experiencia, incluso lo llegamos a llamar herejía, ¿verdad? Entonces, cuando yo reflexiono en esto, profesor, yo lo veo también en mi dimensión pastoral, porque me dedico no solamente a la teología, sino a la dimensión pastoral. Y realmente toda interpretación del texto que nosotros hagamos, quienes nos dedicamos a la pastoral, pues podemos ver un efecto inmediato. Y eso es bien importante porque realmente la responsabilidad que tenemos, quienes tenemos bajo nuestro cuidado cierto grupo de personas, voy a decirlo así, tenemos la capacidad de arruinarle la vida a una persona en defensa de un texto o por la interpretación de un texto, ¿verdad? Eso para mí representa realmente un desafío, la manera de abordar el texto bíblico, la manera de verlo, porque si bien el texto puede ser visto y usado de una manera liberadora, también puede ser visto y usado de una manera en el que podemos incluso esclavizar la conciencia de la gente y adueñarnos de su voluntad. Y los estragos, pues bueno, la historia misma habla, ¿verdad?, de los estragos que se pueden causar. Continúo con una palabra que llama mucho mi atención, que yo creo que nosotros nunca hubiésemos considerado, o en mi contexto, nunca hubiera siquiera yo considerado utilizar al momento de abordar el texto bíblico, que es la palabra mito. Porque al menos en mi contexto yo creo que es el significado, ¿verdad?, de la palabra. Cuando hablamos de mito, hablamos precisamente de aquello que nosotros no podemos quizá definir como real o verdadero, que no podemos comprobar. En ese sentido, pensar que la Biblia contiene algún mito, no sé, el mito de Abraham, el mito de Noé o algún otro, pues al menos en mi contexto era impensable, ¿verdad? Sin embargo, la lectura que propone la propuesta de Croatto, ¿verdad?, en su lectura, a mí me parece muy interesante.
aquí lo tengo, ¿verdad? Él decía, lo voy a decir, lo imaginario en el mito está en la forma en que se narra, la historia, ¿verdad? Dice, pero aquello a lo que se refiere es completamente real e histórico. Eso a mí me suena muy interesante, porque entonces cambia la definición del mito. No precisamente quiere decir que el hecho no pueda ser histórico, sino que la manera de hablar de él, la manera de abordarlo, es precisamente mitológico, o es un género mitológico, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el mito no destruye la verdad o no niega la verdad, sino que habla o narra verdades profundas, ¿verdad? Que no se podrían decir quizá con ningún otro lenguaje, sino con este lenguaje mitológico. Yo creo que como todos, o en su mayoría, cuando hablamos o pensamos en mito, pensando en dimensiones bíblicas, inmediatamente pensamos en el Génesis. Si el lenguaje mítico está ahí, o si las narraciones son míticas y demás, si la narración de la creación es un mito, si el diluvio es un mito y demás, ¿verdad? Pero pues ahora me doy cuenta precisamente de la razón, ¿verdad? De que si el lenguaje es mitológico, no quiere decir que el hecho no sea histórico, pero aquí yo quiero añadir algo. El Génesis, considero yo, y lo he aprendido a lo largo de estos años en la UVL, no es un escrito científico que tiene la intención de decirnos punto y coma, ¿verdad?, de lo sucedido, ¿verdad? Yo creo que este es un ejemplo, ¿verdad?, muy certero de cómo el escritor o los escritores del Génesis están narrando desde su propia experiencia y están utilizando todos los elementos del lenguaje de los cuales ellos se sirven para narrar su experiencia, ¿verdad? No quiere decir en este sentido que el relato del Génesis sea verdad o no, sino que es una narración utilizada con un lenguaje quizá mitológico, pero que parte, ¿verdad?, de la experiencia de una persona o de una comunidad, de la experiencia que están teniendo con lo divino. Este principio en lo particular me parece liberador, me parece muy liberador, porque nos alejamos de esta lectura dogmática que yo creo que le ha hecho mucho daño a las comunidades, al menos de la comunidad de la que yo vengo y de la que yo pertenezco, que he podido ver tantas cosas que realmente no es el tiempo, ¿verdad?, de poderlo hablar. Pero cuando realmente nosotros podemos utilizar esos anteojos para abordar el texto bíblico y verlos de esta manera, realmente podemos abrirnos a posibilidades de lectura del texto que son liberadoras y que también nos hacen vivir la experiencia de lo divino en otra dimensión. Ahora, algo que nosotros debiéramos tomar siempre en cuenta es que toda versión de la Biblia es sencilla en la interpretación, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas que he venido mencionando poco a poco, pues yo creo que son evidencia precisamente de la necesidad de abordar el texto bíblico desde su contexto, buscando una aplicación a nuestro contexto. Bueno, finalmente, para dar término a este reporte, me surgen también algunas inquietudes y unas preguntas. Mencionaba uno de mis compañeros que el evangelio que nosotros solemos recibir es sumamente literal, ¿verdad? Y bueno, creo que habla mi compañero desde su experiencia. Pero yo pensaba, bueno, nosotros que nos dedicamos a la teología o la enseñanza, ¿hasta qué punto nosotros podemos llevar este conocimiento a nuestras comunidades, ¿verdad? Porque yo viví hace tiempo, hace algunos años, una disonancia cognitiva, ¿verdad?, por intentar, ¿cómo decir?, que engranara, ¿verdad?, el conocimiento que yo estaba adquiriendo, bíblico y teológico, con mi fe, porque sentir que se apaga la fe es un proceso difícil de llevar. Pero ahora que pasaron los años, ¿verdad?, pues ha sido liberador para mí, ¿verdad? Entonces a mí me surge la inquietud,
yo no quisiera que, no sé, quienes están bajo mi cuidado pastoral vivieran una experiencia así, pero sí quisiera poder encontrar caminos, ¿verdad? Para poder hacer que los feligreses pues puedan estar quizá donde yo estoy hoy, ¿verdad? Al final de cuentas, la vida de fe es una vida de experiencia en donde la duda y la fe yo creo que siempre caminan juntas. Pero ¿qué caminos podemos encontrar, ¿verdad? Para ello. Por otro lado, me surge la pregunta si el contexto y nuestra propia imaginación cultural determinan los rostros que nosotros le ponemos a Dios o los nombres que incluso nosotros le ponemos a Dios. Yo pensaba, desde nuestro contexto latinoamericano, ¿qué rasgos o rostros de Jesús nos urge imaginar y visibilizar hoy en nuestras realidades latinoamericanas actuales? ¿Cuál es la urgencia? ¿Qué rostro de Jesús necesitamos encontrar ya por lo que estamos viviendo? Y por último, el profesor Laporta, si no me equivoco, sí comentaba que en la teología judía no hay verdades absolutas ni credos rígidos. Muy sorprendente para mí, ¿verdad? Sino que se vive en una constante vivencia del camino. Entonces yo escribí esta pregunta, dice, ¿cómo cambia nuestra manera de leer la Biblia si dejamos de buscar en ella recetas dogmáticas y empezamos a verla como una compañera de camino para la construcción de nuestra piedad y nuestra práctica diaria? Bueno, profe, sin más, yo dejo aquí mi reporte, muy enriquecedor. Le agradezco, ¿verdad?, la oportunidad que me da de compartir estos comentarios y bueno, nos vemos en la próxima sesión.